Un saludo a todos, bienvenidos a la sección Think Tank, episodio número 4. Vamos a hablar sobre los contratos de concesión, un poco de legislación nacional e internacional de los países de México, España y Chile. En México, su Carta Magna establece en el artículo 27 que la nación es la titular originaria de los bienes que abarcan las tierras y aguas comprendidas dentro del territorio nacional. Este régimen de propiedad origina que el particular solo pueda explotar y aprovechar esos bienes mediante una concesión. En la Ley General de Bienes Nacionales, en los artículos 8 y 17 se tipifica la esencia de estos contratos. El artículo 17 divide nos menciona los casos en el que se podrá negar la concesión. Bien, en México, en su Carta Magna, ya nos establece una limitación en los bienes nacionales, que son todos los que abarcan tierras y aguas. O sea, hasta ahí solo va a poder ser administrado por el Estado. No hay forma de privatización, excepto con una concesión. La concesión es la colaboración o la participación de un privado en una obra, servicio o administración, dado que se da por dos puntos normalmente principales. El primero es que el Estado no tiene los recursos o que no sabe cómo hacerlo. Entonces, es ahí donde interviene el privado en la inversión o en aportar el conocimiento para impulsar estas obras. En España está tipificado dos tipos de contratos de concesión en los artículos 247 y 284 en la Ley 9/2017. El primer contrato que nos menciona es el contrato de concesión de obras. Para esto vamos a explicar lo que es. Es aquel que tiene por objeto la realización por la persona concesionaria de una obra, incluidas la de restauración y reparación de construcciones existentes, así como la conservación y mantenimiento de los elementos construidos, y en el que la contraprestación a favor de la persona concesionaria consiste, o bien únicamente en el derecho a explotar la obra, o bien en dicho derecho acompañado de percibir un precio, una retribución. El segundo es el contrato de concesión de servicios. Es aquel en el que una administración pública encomienda a la persona concesionaria a título oneroso la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia y cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado del de percibir un precio, transfiriendo a la persona concesionaria el riesgo operacional. Bien, en conclusión de estos dos contratos, las partes positivas que yo puedo encontrar es que el Estado no tiene que aportar, no tiene que financiar y no tiene que asumir el riesgo operacional. Llámese la contratación de los trabajadores, llámese el mantenimiento, llámese las mejoras, este, problemas en relación al caso fortuito. Entonces, o inclusive una fuerza mayor, todo esto tendría que asumirlo la concesionaria. Sí. Entonces, ¿qué estaría aquí? ¿Cuál es lo negativo? ¿Por qué no impulsar esto? ¿Cuál sería el problema? Entonces, el punto negativo, por decirlo así, que yo he podido analizar, es que si se deja la administración en un privado, la necesidad pública no la va, es muy, no la va a encontrar, no, es muy antónima. O sea, la privatización con necesidades públicas es un antónimo. Entonces, con este chip que se mantiene, se piensa de que, bueno, el privado va a estar ahí, va a enriquecerse, va a explotar el mercado, va a especular, va a subir los precios,
no va a tener acceso a las personas de bajos recursos, todo va a costar, es una locura, ¿quién va a regularlo? Van a poner los precios que quieran. Entonces, para decir, dice, bueno, el Estado va a manejar esto porque, como mencionamos en la Carta Magna de México, los bienes que abarcan tierra y agua son esenciales para la vida. O sea, la Constitución que hace es, bueno, empecemos por lo inalienable, o, disculpen por esa palabra, o lo vital para la subsistencia de las personas, que es el agua y el territorio. Entonces, bueno, para evitar algún conflicto, para evitar esta especulación, este especie de, la mayoría de personas yo he escuchado que lo denominan monopolio, usándole una definición incorrecta para mí, ya que el monopolio se refiere a la época del feudalismo, cuando el rey designaba a una persona para que en esa tierra él produzca solo eso. O sea, el rey designaba decir, bueno, en esta tierra tú vas a ser el encargado de hacer, llámese, zapatos. Nadie más puede hacer zapatos en esa tierra. Entonces, es un poco de la confusión que existe con la definición de monopolio, ya que normalmente se la asocia con esto es lo que podemos decir, desventaja competitiva. Mm, absorber toda la demanda, absorber toda la demanda y reducir el precio para que las demás empresas quiebren. O, a su vez, asumir la totalidad de la explotación de esa obra, servicio o, o la razón social por la cual esa empresa está. Entonces, es una discusión que unos dicen, bueno, la concesión es muy buena, en el privado debe asumir el riesgo, todo. O otros dicen, no, el Estado debe estar ahí, porque si no, ¿quién va a regular? ¿Quién nos va a proteger? ¿Quién se va a asegurar de que sean precios justos? Bueno, eso lo dejaremos para más adelante en un análisis en general. Sigamos con Chile. La necesidad de incrementar la infraestructura y la falta de recursos fiscales para materializarla llevó a la introducción de un sistema de concesiones. Llámese para mí el punto importante de esto en el año 70, mediados del 70, 80, fue el boom de la privatización como tal, de las manos de las concesiones. En Chile se establece una prenda especial de concesión de obra pública, en la ley 204/10. Por ejemplo, en la autopista costanera norte, que que es una de las redes viales que están privatizadas en Chile, dado que 5 redes viales, grandes redes viales en Chile están privatizadas. Entonces, esta autopista es de 43 kilómetros, es decir, comparado aquí en Ecuador, para tener una idea, la vía perimetral que cruza del noroeste de la ciudad al suroeste es de 27 kilómetros, la vía perimetral. Esta autopista es de 47 y está privatizada, que conecta al norte de Santiago de este a oeste, a lo largo de la margen norte del río Mapocho, mediante un sistema de cobro electrónico de peaje. Este sistema electrónico de peaje es muy interesante, me he dado la molestia, no la molestia, el interés de buscar sobre este sistema electrónico de peaje, y es muy interesante cómo se implementa el denominado free flow, que quiere decir libre flujo. ¿Cómo funciona? Un peaje, ¿no? Se imagina un peaje, están las guías, las plumas, que se llaman las plumas, en posición horizontales para que no pasen los vehículos, está la persona, llegas con tu carro, frenas, pagas, si no tienes aquí cuesta $1 normalmente el peaje, pero para ejemplificar vamos que cuesta $1.
pagas tu dólar, te dan tu ticket, abren la pluma, te vas. Perfecto, está bien hasta ahí. El problema es cuando hay tráfico, cuando no tienes suelto, y eso se vuelve un caos. Punto uno. Punto dos. El Free Flow usa tecnología de cámaras para poder identificar la placa en una velocidad alta, como una especie de un radar, pero que toma una foto precisa y al mismo momento analiza, te da todos los datos de tu placa y del vehículo. A su vez implementa en el parabrisas del vehículo un, un código QR, se podría decir, o un identificador que estará subido al sistema con los datos del vehículo, del dueño, y esto se va a cargar automáticamente la tasa del peaje a tu cuenta bancaria o a tu cuenta registrada en este sistema, que tú podrías recargarla en una especie de tarjeta prepago, si no me equivoco. Tú le pones $5 y tienes esos $5 para poder pagar los peajes automáticamente. Entonces, imagínense el peaje ya no manual, sino le quitas aquí se le dicen policías acostados, vigilantes acostados. Le quitas eso, le quitas las plumas, quitas el gasto de personal, quitas las garitas, pones una especie Podemos dejar el techo o en vez del techo poner una especie de infraestructura metálica para poder poner las cámaras ahí y listo. Pasan los carros a 100 por hora, 70 por hora, sin parar y pagan el peaje. Es decir, pasas por ese peaje, revisas tu cuenta, ya no tienes $5, tienes lo que cuesta el peaje. En Chile, la tasa de esta red vial, porque inclusive hay varias conexiones que tienen otros precios, pero a modo de ejemplificar, que vi esa tabla ahí en la página de la cual saqué la información, para los motorizados, o sea, los vehículos livianos, el pase está en 99 pesos chilenos, no sé si sean pesos, sí, 99 pesos chilenos. Para vehículos pesados está en, digamos, 200 pesos chilenos, aproximadamente 30 centavos. O sea, es decir, para los livianos 20 centavos, 99 pesos, para los pesados 200 pesos, 30 centavos, y para los extra pesados, que es decir, los camiones con carga, más, o sea, más carga, está en 40 pesos aproximadamente. 300 pesos, 40 centavos aproximadamente. Si hay un flujo pesado, o sea, hay un poco de tráfico, sube el valor. A los livianos a 30 centavos, 200 pesos. A los medianos está en 300 pesos, que es 40 centavos. Y a los extra pesados sube a 60 centavos, 400 pesos. Y cuando el flujo está muy pesado, muy trancado, ya en los livianos está redondeando a los 50, 60 centavos. A los medianos está en 70, 80 centavos. Y a los extras pesados con carga está 90 centavos o $1. 500, 600 pesos. Entonces este sistema es muy, muy interesante. Por ahí también vi que en Colombia se implementó, puede ser, porque el video que vi fue hace 2 años, creo. Se está implementando esta tecnología de Free Flow. O sea, cada vez que el privado interviene con tecnología, no sé, para mí siempre es bueno. Tengo esa idea, ¿no? Cada quien es libre de pensar lo que quiere. Puede que me falte investigar más, hechos de fondo. Pero la idea del Free Flow es muy buena. Bueno, sigamos con el ejemplo. De vuelta, en la autopista Costanera Norte, la concesionaria
puede haber utilizado la prenda especial sobre la concesión misma, sobre los pagos que el Estado realiza por la operación de la autopista y sobre los ingresos que genera a través de los peajes como garantías para asegurar los préstamos y financiamientos necesarios para llevar a cabo el proyecto. Esta disposición legal permite a las empresas concesionarias acceder a financiamiento de largo plazo a tasas competitivas, ya que las garantías están respaldadas por flujos estables de ingresos provenientes de la operación de infraestructuras públicas bajo concesión. Llámese un peaje, podría ser. Entonces, con esto terminamos la legislación o un poco del régimen en México y España y Chile que traje para analizar sobre los contratos de concesión. Ahora, los contratos de concesión en el Ecuador. Estamos con el contrato de concesión del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo en Guayaquil. Este aeropuerto fue concesionado a la empresa Taxa, Terminal Aeroportuaria de Guayaquil S.A., por un periodo determinado para su modernización, operación y mantenimiento. Esta concesión es crucial para el desarrollo del transporte aéreo en el país. Segunda concesión. El contrato de concesión de los puertos de Guayaquil. Desde el año 2007, el puerto marítimo de Guayaquil fue concesionado a la empresa privada Contecón Guayaquil S.A., que ha realizado importantes inversiones en desarrollo tecnológico e infraestructura, convirtiéndose en uno de los más modernos de la región. El modelo de alianzas público-privadas ha generado beneficios para el Estado, que gracias a la inversión de las empresas pueden mejorar y brindar servicios de calidad sin costo alguno para el Estado. Contrato de concesión de uso del Puerto Comercial Internacional de Carga de Manta. El Puerto Comercial Internacional de Carga de Manta fue concesionado a la empresa Terminal Portuario de Manta S.A., sus siglas TPM. Esta empresa es responsable de la operación, gestión y modernización del puerto bajo los términos del contrato de concesión. Tercer contrato. Contrato de concesión para realizar la maricultura. El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, MAGAP, mediante acuerdo ministerial número 025-2013-M, otorgó la primera concesión a la compañía Ocean Farm S.A., ubicada en la ciudad de Manta, para realizar la actividad de la maricultura. El plazo será de 10 años para ejecutar el proyecto. Antes de continuar, vamos a explicar un poco lo que es maricultura. Maricultura es el cultivo de vegetales o animales marinos. Entonces, imagínense la agricultura o la cosecha de pimientos, de papas, tomates. Ustedes tienen un terreno y ahí van a decir, bueno, yo quiero esto y ahí va a crecer esto. Entonces, van a lo que consiguen los bienes consiguen los bienes de primero, segundo, tercer, cuarto orden para poder conseguir este bien de consumo inmediato, es decir, el producto vegetal como tal. Entonces, para esto se debe tener en el mar un espacio, una especie de piscinas con mallas, o sea, unas mallas. ¿Cómo les puedo explicar? Los aros de básquet se ubican que tienen ese aro y ahí tiene esa red. ¿Ya? Así mismo, pero en el mar. Tienen un borde circular y una red hacia abajo para que los peces no se escapen. Obviamente eso debe ser abajo todo cerrado de red. Entonces, ¿cuál es la funcionalidad o cuál es el objetivo? El objetivo de esto es poder dar una mano a la alta demanda en la cadena de producción de agricultura y pesca, ya que no se abastece. La oferta es es mucho menor a la demanda de producción que se necesita para abastecer a todas las personas de alimentos. Entonces es muy importante conseguir alternativas. En este caso, la maricultura ofrece otras alternativas para conseguir bienes de primera necesidad en relación a los alimentos. Entonces, ahí en estas especies de piscinas dentro del mar,
es muy extraño, pero dentro de estas piscinas, dentro del mar, eh, estos animales pueden reproducirse, vivir y estar libre de estrés, porque son capaces de poder desarrollarse y llevar su vida en estos espacios tan pequeños. A su vez, esto disminuye el riesgo de la tensión a la hora de muerte de los animalitos, ya que muchos de estos se los consigue por pesca de arrastre. La pesca de arrastre significa que en los barcos estos muy grandes, muy grandes, tiran una red pesada y a medida que el barco va avanzando, la red va arrastrando todo a su paso, todo a su paso, todo, absolutamente todo. Tiburones, tortugas, pescados. Inclusive el problema de esto es que las empresas atuneras son las que más usan esto. Y bueno, tienen el permiso para el atún y todo perfecto, regulado, está bien. Pero en la pesca de arrastre viene todo, estimados amigos. Vienen tiburones, vienen pulpos, lo que sea. Y, y bueno, ya teniendo tu el animal ahí, hay personas que lo devuelven al mar, o hay otras que no, o inclusive estando en esta pesca de arrastre, al no hacer un cuidado de esto, mueren por el simple hecho de haberlos ya sacado. Entonces, de vuelta con el ejemplo de la maricultura, aquí se puede concebir los productos marinos como si fuera una cosecha, en pocas palabras. Entonces, el plazo de este contrato será de 10 años para ejecutar el proyecto, donde la compañía pionera de esta actividad en el Ecuador podrá utilizar una extensión de 86,70 hectáreas de espacio marino, ubicada a 9,5 millas del cantón Jaramijó, aquí en Ecuador. Las especies a estudiar se desarrollan en cautiverio, en zonas marinas, y Ecuador posee excelentes condiciones para implementar. Por lo tanto, se espera que la iniciativa privada desarrolle a plenitud en los próximos 10 años. Obviamente, esto necesita de inversión, de tecnología, personas capacitadas, técnicos y lo demás que el Estado no tiene. Claro que no. Vamos a hablar del Plan Vial 2025, impulsado por el expresidente Guillermo Lasso Mendoza del Ecuador. A modo de ejemplificar esto, el Plan Vial se encarga busca la inyección de 5.000 millones de dólares a los contratos de concesión, a las alianzas públicos-privadas. Ejemplo, como un dato oficial, de los 10.307,63 kilómetros de red vial del país, 731 kilómetros están concesionados. Es decir, el 18,1% son manejados por concesiones o delegaciones. Es decir, que el restante porcentaje, o el porcentaje que resta, causa gastos al país. Causa todo lo que mencionamos anteriormente de los contratos de concesión, ya no lo asume el privado, sino en este caso siempre lo asume el Estado. El Estado asume el riesgo, el Estado asume el gasto, el Estado asume el mantenimiento, el Estado asume la construcción, el Estado asume la obra nueva, siendo que necesita bastante financiamiento. Entonces, la meta del gobierno de Guillermo Lasso era de llegar al 40% de vías concesionadas. Es decir, buscaba una concesión del 21,9%. Pero bueno, quedó eso ahí. Un ejemplo de esto es el Quinto Puente, denominado Quinto Puente, aquí en Guayaquil. Es un poco controversial este tema, dado que el presidente Guillermo Lasso le delegó la competencia al, al- al- a la alcaldía de Guayaquil, al alcalde Aquiles Álvarez, y en el gobierno de Daniel Noboa, el presidente Daniel Noboa, arrebata esta competencia del Quinto Puente y la asume el gobierno central. Entonces,
En la sesión de, si es que estoy, no me confundo, el 25 de julio, el 9 de octubre, que son las fiestas acá en Guayaquil, 25 de julio al 9 de octubre, el alcalde de Guayaquil se pronuncia en una sesión solemne, dando su negativa sobre esta decisión del gobierno central al arrebatarle la competencia, en razón de que, bueno, soy el alcalde, tengo una relación más directa con lo que sucede en mi ciudad, ya que el puente está en mi ciudad. Es lógico que el alcalde de la ciudad mantenga la competencia para la construcción de este puente, la eficacia, la rapidez, todo va a ser más rápido. Bueno, quedó eso ahí. El Estado, inclusive en el diciembre del año 2023, el ministro de Finanzas se reunió con otras personas de distintos ministerios para poder conseguir o llegar a encontrar una adecuada concesión para este puente. Ya está en conversaciones. Sigamos con el contrato de concesión minera. Para esto traigo a análisis la empresa Luding Gold. Es una compañía canadiense que opera el proyecto Aurífero, Fruta del Norte. Aurífero significa que lleva oro, contiene oro. O sea, el proyecto va a contener o contiene oro, Fruta del Norte. Uno de los yacimientos de oro más grandes de Ecuador, Lundin Gold, obtuvo la concesión para desarrollar y operar esta mina en la provincia de Zamora Chinchipe. ¿Por qué es importante esta concesión? Volviendo al tema de México, que se relaciona mucho a la a lo que trata la constitución ecuatoriana de que los bienes, por decirlo, muy importantes para la subsistencia del ser humano, sean manejados por el Estado para evitar esta discordia con los privados y la malversación y el derroche o la especulación. Las empresas privadas deben pedir estas concesiones al Estado para poder explotar estos bienes del Estado, llámese la minería, ya que tienes que explotar las montañas, destruir el medio ambiente, buscar el desarrollo económico a costa de la naturaleza y los bienes, pues, del Estado, por decirlo así. Entonces, porque es casi impensable, a modo de ejemplo, de que una persona o una empresa diga, bueno, esa playa es mía o esas dos montañas que están ahí es mía. Entonces el Estado como que dice, no, no, no. Lo ideal es que eso sea de todos y el Estado, la esencia es que es una decisión de todas las personas que están dentro del territorio nacional, eligiendo a su presidente para que los guíe y los determine las decisiones políticas adecuadas, ¿ya? Entonces, con esto terminamos los contratos y la exposición, el análisis que les quería traer. Y ahora vamos un poco a la conclusión. ¿Qué es lo que opino sobre esto? ¿Cuál es mi idea? O sea, mi idea es impulsar estos contratos de concesiones. ¿Por qué? Porque el Estado no asume el gasto, no asume la responsabilidad, no asume nada. Solo tiene que, bueno, ceder los bienes como tal, el terreno, los bienes que están bajo protección del Estado. Y para mí, la idea del Estado debería enfocarse solo en el cumplimiento de los acuerdos y contratos y decisión entre partes, de la mano de la seguridad y la justicia, no más. ¿Por qué? Para esto quiero leer una página del libro El Estado como legislador dañoso y su responsabilidad reparadora del doctor Miguel Hernández Terán. Tengo la dicha de ser su estudiante en la universidad actualmente. Nos vamos a la página 35 y les voy a leer esto es muy importante, que para mí me llamó bastante la atención. Al usuario, como regla, no le es de interés profundizar en las características de la gestión interna del prestador de servicio. Y usualmente le es irrelevante si el que cubre su demanda es un ente público o privado. Le interesa, esencialmente, el resultado, el cumplimiento de las cualidades exigibles del servicio. La satisfacción de las necesidades públicas no tiene ideología, inclinación política, simpatía o
subversión a tal o cual partido o movimiento político. Por eso estimamos que es un caso, es un craso error de conducción de política pública prohibir que el prestador de un servicio público sea del sector privado. Es decir, en relación al artículo 27 de la Carta Magna de México, que leímos de que todos los bienes dentro del territorio nacional, el Estado será el titular originalmente de los bienes que abarcan tierra y agua. Es decir, un privado no va a poder manejar esto, exceptuando las concesiones, obviamente. Pero aquí el doctor Miguel Hernández Terán nos menciona de que maxime si la restricción es de jerarquía constitucional. Máxime si la restricción es de jerarquía constitucional. Una prohibición así condena sin sustento razonable, volviendo a la exposición de que se ponen, pesa más las decisiones, entre comillas, del pueblo, que son las que dice el Estado, que las del privado. Al usuario a privarse de contar con un prestador ajeno al sector público. Es decir, si el sector público no lo hace, no lo puede hacer nadie y eso muere ahí. Esa es la conclusión que yo llego, no la dice el libro. De vuelta con el libro, la Constitución ecuatoriana cerró las puertas a los prestadores privados del servicio de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y de riego. El artículo 318 determina con elocuencia: se prohíbe toda forma de privatización del agua. La gestión del agua será exclusivamente pública o comunitaria. El servicio público de saneamiento, el abastecimiento de agua potable y el riego serán prestados únicamente por personas jurídicas estatales o comunitarias. Con esto cierro la página 35. Entonces, podemos con esto darnos la idea de que si los bienes están protegidos por el Estado y solo manejados por el Estado, la responsabilidad caerá directamente con el Estado. Entonces, esto nos pone a decir, si el Estado dice que esto es mío, o sea, si el Estado dice que esto es de él, nadie más lo puede usar, ni lo puede administrar. Entonces ahí es un punto importante, el contrato de concesión, cómo interviene esto. Entonces, esto podría generar daños a su vez. La falta de administración correcta, la buena calidad de la prestación del servicio, o inclusive la omisión de cualquier acción agravaría más el daño. Para esto quiero citar ya hacer la última cita del mismo libro, en su página 30. Cuando el Estado produce daños a particulares como consecuencia de su papel regulador de las relaciones sociales, estamos en presencia de una situación conceptualmente excepcional y extraña. Es como si el guardián de una casa la asalte, como si la policía, institución que resguarda el orden público, se convierta en líder de guerrilla, como si el guardaespaldas asesinara a su protegido, Lo trascendente a la luz del derecho es que éste no niegue tal posibilidad dañosa ni sus efectos reparadores. Si lo hiciera, habrá quebrantado 2 veces su papel, por perjudicar a quien debía tutelar y por negar injustamente la reparación. Entonces, de vuelta con el eje principal de este podcast, el contrato de concesión es muy importante porque si el Estado no puede hacer algo, si el Estado no lo puede más administrar correctamente, si el Estado no puede otorgar las garantías necesarias para llevar a flote y cubrir estas necesidades públicas, alguien lo debe hacer. O sea, bueno, el Estado no puede hacerlo, tiene un déficit fiscal enorme, no tiene financiamiento. Deberían, que sea, abrir las puertas para que un privado o un inversionista extranjero, a su vez, se encargue de este proyecto y obviamente va a generar lucro. No podemos decir que este efecto altruista del Estado, que quiere abarcar a toda la sociedad con su buenismo, contagia al privado o a la inversión extranjera y decir, hey, este terreno o este bien, llámese el agua, es muy importante para todas las personas, sea de clase alta, media o baja, y por ende, como es muy vital, no puedes tener un lucro muy pronunciado o directamente no puedes tener lucro. Entonces,
Esto va en contra de todo. O sea, siempre la concesión y el cubrir necesidades públicas, inclusive, es un antónimo de cajón. Y el punto principal es poder equilibrar esto o llegar a un punto de que pueda haber una armonía más pronunciada por el privado, ya que la intervención del Estado en la economía siempre va a generar un daño, siempre va a generar un ruido, ya que el comercio y los agentes que intervienen en el mismo es una comunicación voluntaria, amena. Es decir, tú no vas a cambiar algo para que te retribuyan un valor menor. Es decir, tú vendes algo para conseguir una retribución. A su vez, el que compra se despoja de este capital para conseguir una satisfacción inmediata o mediata, llámese, el objetivo que quiera este. Y los dos están felices. Uno consiguió más dinero, el otro consiguió el objeto que quería. Esto en micro, pero en macro, el Estado al intervenir con este candado que evita la privatización y la participación de los entes fuera del sector público, como lo dice el doctor Miguel Hernández Terán en el libro, una prohibición así condena sin sustento razonable al usuario a privarse de contar con un prestador ajeno al sector público. Sin lugar a duda, sin lugar a duda, se discrimina al privado con esto. Bueno, es una visión, no quiere decir así. Todo depende de con qué veas estos comentarios, ¿no? Pero bueno, es un punto a analizar, que cómo ustedes implementarían estos contratos de concesiones, en qué implementarían los contratos de concesiones, en qué ustedes estarían de acuerdo de que el privado toma la administración. Por ejemplo, hace una hora se fue la luz en mi sector. Inclusive el día miércoles a las 3:30 de la tarde se fue la luz en varios sectores de la ciudad, del país. Y bueno, puede ser que un error, alguna falla, pero durante este año aproximadamente 3 de los 6 meses se ha ido la luz casi constantemente. Porque es decir, ha habido cortes suministrados de energía, entre comillas, porque son apagones. Pero el hecho de que en la semana, en los días laborables, con que un día se vaya la luz, es muy dañino para la economía. Entonces, aproximadamente 3 meses, pero esto viene desde el año pasado. Así que ustedes estarían de acuerdo que un privado asuma la administración de la energía, de la suministración de energía en el país. ¿Estarían de acuerdo? Por ejemplo, antes del candado de la Constitución del 2008, si no estoy mal, un privado pudo encargarse de la administración del servicio potable aquí en la ciudad de Guayaquil. Sí, el agua en Guayaquil es administrada por un privado, que a su vez, antes del 2030, si no estoy mal, o aproximadamente en unos pocos años, se va a acabar esta concesión. Ya veremos las cláusulas, si es que se mantiene la concesión, si el Estado interviene y se absorbe a esta empresa. Ya no tanto el nombre como tal, ¿no? Porque pues la empresa se va y deja eso ahí, pero absorbe lo demás, o sea, absorbe los activos y los pasivos. Y el problema de esto es que el Estado nunca administra tan bien como un privado. Una prueba de esto es, como nos mencionó el doctor Miguel Hernández Terán, el ejemplo del Banco del Pacífico. El Banco del Pacífico estaba administrado por unos españoles que llevaban el banco a flote. Después de esto, el Estado lo intervino, lo asumió el cargo, implementando más de 4.000 empleados a este banco y llevándole un declive, a deudas, declive y todo esto. El presidente Guillermo Lasso hizo pues lo posible para solucionar esta situación del banco y contrató a los mismos españoles que estaban en la administración hace algunos años. Entonces, esto es un ejemplo. Obviamente,
habrán ejemplos en el que el privado pudo haber fallado y todo, pero esa es la libertad de competencia, esa es la esencia del mercado. Es decir, si tú no das bienes de calidad a un mejor precio, vas a quebrar. Y está bien quebrar. O sea, en la vida uno falla, en la vida uno comete errores. Si tú tratas mal a tu cliente, el cliente o no te paga o te da un feedback malo, o inclusive no te recomienda, o llámese todo lo negativo que podemos encontrar a un trato mal de un cliente. Es decir, si, por ejemplo, si no sea nosotros vamos a un restaurante y nos tratan mal, no vamos a regresar. Si la comida está mala, no vamos a regresar. Si el lugar está malo, no lo vamos a recomendar. Entonces, así es la armonía entre la libertad de competencia. El problema es cuando el Estado interviene. Para mí, es cuando el Estado interviene, ya que dice, no deben de quebrar. ¿Por qué? Está mal, todos deberían de tener algo, todos deberían de participar, todos deberían de poder salir, sumergir. Pero bueno, si tú estás muy necesitado, el que está acá y que tiene mucho poder adquisitivo debe darte. ¿Por qué? Para que tú surjas, puedas emprender. Pero ¿quién lo ayudó a esa persona que está en lo más alto? O sea, los empresarios son benefactores sociales. Son personas que mueven la economía, son la esencia de la economía en una nación. Porque pues sin estos, las personas que innovan, sin los emprendedores, sin las pequeñas empresas que se convierten en medianas y a su vez en grandes exportadores, importadores, son las personas que traen la materia prima, que producen la materia prima. Y las otras personas solo están esperando que les llegue la ayuda del Estado. Es una conclusión a la que yo puedo llegar. Todos estamos libres de pensar lo que queramos, pero bueno. El Estado debería de encargarse solo de la seguridad y la justicia, en lo personal. Bueno, hasta aquí este episodio del Think Tank número 4. Espero en los comentarios, no sé, si comentarios de este podcast. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan de las concesiones? ¿Han escuchado alguna concesión? ¿Cómo les va? ¿Qué opinan? En la clase de administrativo, el doctor nos mencionó de que las empresas privadas no quiebran, en teoría. O sea, pueden, sí, tener un mal momento, pero se pasa a la administración y puede tener otro manejo, pero como tal no quiebra. Entonces eso es otro punto. Si una empresa pública no quiebra, ¿dónde está? ¿Cómo se va a regular mediante el mercado esto? Es una pregunta que a mí se me ocurre. Quizás no lo analizo a fondo, no tengo tanto conocimiento sobre esto de que las empresas públicas quiebran, pero de primera idea se me ocurre de que pues, si una empresa pública no quiebra, ¿quién la regula? El mismo Estado. O sea, ¿quién dice, bueno, estás haciendo mal, te sacamos, pongo a otro, te sacamos, pongo a otro? La empresa, en el mercado se nota que la empresa no funciona, no importa, queda eso ahí. Es lo que yo puedo entender de eso. Entonces, la libertad de competencia y la libre competencia va, va a poner a cada quien en su sitio. El mercado va a encontrar estos, llámese, fallos de mercado, entre comillas, ya que para mí no existen fallos de mercado, ya que la comunicación la comunicación en el comercio es directa. Es decir, es una comunicación directa. Mm, no hay más. Al momento que interviene el Estado genera un ruido. Al poner impuestos, trabas y todo esto. Bueno, hasta aquí el episodio. Gracias a todos por haber escuchado y espero sus comentarios.